hemos venido hablando acerca de la fe y vamos a seguir hoy hablando acerca de la fe. Y hoy quiero hablarte hemos venido hablando acerca de la fe que transforma. Y hoy quiero hablarte acerca de que Jesús es el autor de nuestra fe, basado en algo que menciona las Escrituras. Mira, la fe no es una idea o una simple idea que abrazamos. No, la fe no es una simple idea que tú y yo abrazamos. Es una vida que nos abraza a nosotros cuando conocemos a Jesús. Por eso la fe no es una idea. No, la fe sí, la fe es tal cosa. No es una idea que tú y yo abrazamos. Es algo que nos abraza a nosotros cuando conocemos a Jesús. ¿Y por qué te digo que nos abraza a nosotros? Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puedes ir conmigo, anda conmigo. Hebreos capítulo 12, verso 2. Si lo tienes, me dice ahí con fuerte amén. ¿Lo tienes? Mira lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso te digo que la fe no es una idea que abrazamos, sino que es una vida que nos abraza a nosotros. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y antes de continuar, quiero mencionarte a un personaje llamado Brian Welch. Él es guitarrista de una banda que se llama Korn. Este guitarrista era un guitarrista muy famoso. Era un guitarrista que tenía fama, tenía dinero, lo seguían multitudes. Pero él se encontraba completamente vacío. Este guitarrista, aunque tenía todas estas cosas que te mencioné, se encontraba completamente vacío. Ahora, es el que está ahí en pantalla. Usted lo ve y se nota que estaba en vicios y en droga. Él se encontraba con vicios, con drogas encima. Y sintió un día que ya no podía más salir de allí. Sintió que estaba en un pozo, que estaba en un hoyo. En su vida tenía un vacío sumamente grande. Pero un día, cuando él estaba en etapa de su crisis, que estaba viviendo internamente por lo que estaba aconteciendo, dice que él pegó un grito desgarrador. Y él le dijo: Dios, ayúdame. No hizo una oración elaborada. No hizo ningún preámbulo para acercarse a Jesús, a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que cuando él da ese grito desgarrador, Dios le responde enseguida. Él sintió un cambio enseguida en su vida, la cual hizo que él dejara las drogas, dejara los vicios instantáneamente. Hubo un cambio radical en él. Y hay diferentes tipos de cambios. Hay cambios que se dan de manera paulatina. Hay otros cambios que se dan de manera radical. Ese hombre tuvo un cambio radical. Abandonó las adicciones y comenzó una nueva historia para este guitarrista. Comenzó la restauración. Hoy en día su mensaje impacta por cómo él tenía su vida y lo que ahora es. En medios televisivos, él contando su testimonio de cómo Dios cambió y transformó su vida.
Quiero decirte que Jesús es aquel que inicia la fe en nosotros. Porque Él es aquel que se nos acerca. Mira, este texto que leímos, que Él es el autor y consumador de la fe. Esta palabra autor en el original griego está como argegos. Y esta palabra argegos, que es el griego de autor, en este pasaje que hemos leído, y significa el que abre camino. Cuando está hablando que Él es el autor y consumador de la fe, esta palabra autor significa, según el original, el que abre camino. El que abre camino. Entonces, Jesús no solo nos da un ejemplo de fe, sino que Jesús es aquel pionero en la fe. Es aquel que te abre el camino, aquel que permite que tú ahora puedas transitar con libertad. Por eso las escrituras nos muestran que si nos vamos al original, entonces diría que Jesús es el que abre camino. Él es el autor. Él es el que abre camino para que tú puedas seguir, avanzar. Él es el pionero. Él es aquel que vino al mundo, aquel que caminó entre nosotros. Pero la diferencia es que Él venció absolutamente todo lo que se le presentó. Él venció incluso hasta la muerte. Por eso, todo lo que debilita nuestra fe, el pecado, el temor, Él ya lo venció un día. Por eso Él es el que abre camino. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos acercarnos, debemos buscarlo, debemos poner nuestra mirada solamente en Él. No es que un día decidimos creer en Jesús porque a la final se nos antojó, vamos a probarlo a ver qué tal este Jesús. No es que un día se nos antojó a nosotros, sino que Jesús fue aquel que se reveló a nuestras vidas. Jesús fue aquel que tocó nuestro corazón. Y es entonces donde decidimos seguirle, donde decidimos vivir quizás para Él. Por eso no hay fe verdadera que comience con un encuentro con Jesús. Si no hay un encuentro con Jesús, no puede existir una fe verdadera. Pero si tienes un encuentro con Jesús, entonces podemos decir que tenemos una fe verdadera. Todo el mundo, uno va afuera, hay mucha gente que dice tener fe, pero no ha tenido un encuentro con Jesús. Entonces esa fe no es una fe verdadera. Pero tú y yo que hoy estamos aquí, tú y yo que un día decidimos encontrarnos con Él, entonces nuestra fe considero que es una fe verdadera. Mira Lucas capítulo 5, verso del 1 al 11, mira lo que dice. El tener fe, el seguir a Jesús es una respuesta a su llamado. Y quiero ver algo que pasó con Pedro. Lucas 5, del 1 en adelante. Mira lo que dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, dice, que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Pedro creyó en Jesús, pero el que se le acercó, el que lo llamó, fue Jesús. Por eso te digo que Él nos amó a nosotros primero. Pedro creyó en Jesús, decidió creer en Jesús, pero Jesús fue aquel que lo llamó. Un día le dijo: Pedro, mira, boga mar adentro. Vino aquel gran milagro de la multiplicación de los peces. Entonces Pedro creyó y lo empezó a seguir. Por eso te digo que Jesús inicia la fe en nosotros. Cuando Jesús vino e hizo el milagro, entró temor en sus vidas. No solo en Pedro o Simón, sino en Jacobo, en Juan. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Jesús en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste guiar por Jesús y obedeciste a lo que Él puso en tu corazón? ¿Obedeciste a lo que Él puso quizás en tu mente? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te relacionaste tanto con Él y Él empezó a guiar tu vida? Porque Jesús de una u otra forma siempre nos habla. Si hoy tienes fe, es porque Jesús un día obró en ti. Y si quizás tu fe hoy está debilitada, es porque algo ha sucedido en tu relación con Jesús y has permitido que esa voz de Él se apague sobre nosotros. La fe comienza siempre cuando Jesús se revela. La fe no comienza cuando quizás entramos en nuestra razón o nuestra lógica, no. Porque cuando entra la lógica y la razón, entonces perdemos. Pero cuando nosotros dejamos que Jesús se revele en nuestras vidas, la fe comienza. Y la fe empieza a crecer. Por eso yo quiero animarte para que dejes que Jesús se te revele cada día en tu vida. Jesús se le reveló a Pedro, le mostró su grandeza. Pedro decidió seguirle, lo dejó todo, porque vio que aquel hombre era el Hijo de Dios. Y yo estoy seguro que Jesús ha hecho un sinnúmero de cosas sobre ti, que ha hecho muchas maravillas en los tuyos también. Pero estás dejando que Él se te revele como Él desea revelarse cada día. Si no lo estás haciendo, creo que es tiempo de hacerlo. No permitas que la razón ocupe el lugar que le corresponde a la fe. Deja que la fe crezca a través de la relación con Jesucristo, porque entonces vamos a poder llegar lejos. Entonces Jesús no solo quizás empieza la fe en nosotros. ¿Sabe lo que también hace Jesús? Jesús moldea y madura nuestra fe. Jesús viene, moldea, madura nuestra fe, porque la fe no es estática. La fe no es estática. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta en sí misma. Por eso la fe no es estática. Y lo que Jesús anhela y desea es moldear y madurar nuestra fe. Creer en Jesús, ¿sabes lo que es? Es iniciar un proceso en Él. Y los procesos no son sencillos. Es mentira decir que el conocer a Jesús te libra de los procesos. No.
Por eso es que Jesús te moldea tu fe y madura tu fe. ¿Cómo tu fe va a ser madurada? A través de los procesos, a través de las pruebas, a través de las circunstancias que a veces atravesamos. ¿Por qué? Porque es en medio del proceso donde Él te pule, es en medio del proceso donde Él te corrige, es en medio del proceso donde Él te fortalece, donde Él madura tu fe. ¿O acaso podremos incrementar nuestra fe o madurar nuestra fe si no existieran los procesos? Es imposible que nuestra fe madure sin los procesos. Es difícil que nuestra fe madure sin los procesos, sin las pruebas. Por eso, bendita las pruebas en nuestras vidas, porque hará que nuestra fe se incremente y que dependamos más de Dios y que confiemos más en Él. La fe no es estática, por eso la fe hay que ponerla por obra. Y es en medio de la prueba donde tú decides seguir a Jesús o dejar de seguirlo. Es ahí en la prueba donde tú decides abandonar el proceso o seguir con el proceso. Es en la prueba donde calificas hacia un nuevo nivel o donde repruebas y te mantienes en el mismo lugar. Por eso la fe no es estática, hay que ponerla por obra. Pero mira, a través de la prueba, del tiempo y de la obediencia, la fe se hace más firme. No hay persona que pase pruebas y que decida permanecer allí fiel a Dios y que su fe se debilite. No, la fe te hace más firme. Es por eso que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y recuerda que autor, según el original, significa el que abre camino. Ahora, si la fe no es estática, ¿por qué muchas veces nos quedamos estáticos ante el proceso? Si la fe no es estática y la fe tiene que madurar, porque a través del proceso, del tiempo y de la obediencia a Dios, aún en el proceso, nuestra fe se hace más firme. ¿Por qué a veces nos quedamos estáticos? Pero cuando pasa el tiempo y tú te has mantenido firme, tú podrás decir como el apóstol Pablo, podrás decir: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Cuando tu fe está firme, no hay proceso que te desligue del propósito de Dios. Mira, Él no abandona la obra en medio del proceso. El que abandona los procesos somos nosotros. Pero Él no abandona, Él no nos deja. Por eso hoy quiero animarte para que decidas permanecer firme en Él a través de la fe en Jesucristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú puedas tener una fe, porque cuando hablamos de fe hablamos de accionarnos. Por eso te digo que la fe no es estática, la fe tiene que ver con accionarnos. Cuando vengan momentos de prueba, recuerda, es porque Jesús quiere darte algo mayor, porque Jesús quiere madurar tu fe, porque Jesús quiere moldear tu carácter, porque Jesús quiere llevarte a un nuevo nivel. No pasamos las pruebas en vano. Por eso las Escrituras dicen que nos alegremos y nos gocemos cuando pasemos diversas pruebas. Cuando pasamos pruebas, lo único que produce en nosotros, o debería producir en nosotros, es un mayor peso de gloria. No desánimo, mayor peso de gloria. Por eso, a través de las pruebas, del tiempo y la obediencia, la fe se hace más firme. La fe se hace más firme. No seamos como quizás Tomás, que en muchas ocasiones dudó. Mira, Tomás, en una ocasión, Jesús había tenido un altercado en cierta zona o en cierto lugar,
donde lo quisieron apedrear, etcétera, etcétera. Y de repente a Jesús se le ocurre y le dice: a ver, miren, nos vamos a dirigir a ese lugar. Los otros discípulos siguieron, pero Tomás salió y dice: bueno, vayamos, para que nos maten juntamente con él. Tomás dudaba. Cuando Jesús resucitó, Tomás no creía. ¿Qué decía Tomás? Hasta que yo no ponga mi dedo ahí en sus llagas, en sus manos, hasta que no meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Juan capítulo 20, verso 27. Mira lo que dice. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? No seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Tomás dudó una vez más, pero Jesús se le presentó con paciencia. Aunque Tomás había dudado en diferentes ocasiones y estaba dudando una vez más, Jesús se le presenta con paciencia. Y Jesús no lo abandonó o no permitió que la duda lo aleje de él, no, sino que Jesús usó la duda para afirmar su fe. Le dijo: Tomás, mira, toca, mete tu mano aquí en el costado donde él había sido traspasado. Usó esa duda para afirmar la fe de Tomás. Jesús no abandona los procesos, no abandona la obra en medio del proceso. ¿Qué es lo que quizás estás enfrentando el día de hoy que está poniendo a prueba tu fe? ¿Qué es lo que quizás estás enfrentando hoy que está poniendo en duda lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy? Pero quiero decirte, si tú estás dudando, quiero decirte las mismas palabras que le fueron dichas a Tomás. Aquellas palabras que Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús se le acercó, afirmó su fe, pero también lo exhortó y le dijo: mira, no seas incrédulo, sé creyente. Yo creo que en muchas ocasiones Jesús ha hecho tantas cosas en nuestra vida. ¿Por qué dudar cuando sabemos que Él puede respondernos? ¿Qué estás enfrentando hoy que está poniendo a prueba tu fe? ¿Será que lo que estás atravesando, lo que te está frustrando, te está alejando más de Jesús? ¿O será que lo que estás pasando te está acercando más a Jesús? Pero lo que tiene que causar en nosotros los procesos es que nos acerquemos más a Él. Porque al final Jesús va a otorgarnos la victoria a nosotros. No hay persona que haya decidido afirmar su fe en Jesús y que al final termine derrotada. Toda persona que decidió afirmar su fe en Jesús, siempre Dios le otorgó la victoria. Por eso, si hoy tu fe está débil, si hoy tu fe se ha debilitado en algún momento, quiero decirte que no estás solo, que Jesús está aquí. Y si has venido con tu fe débil hoy, yo quiero declarar que en esta mañana vas a salir con tu fe fortalecida en el nombre de Jesús. Y si tu fe está firme en Él, pues oro para que tu fe se siga afirmando cada vez más. Porque la fe me hace ver que lo que hoy es una lucha para mí, mañana va a ser un testimonio para otros. Lo que hoy es una lucha para mí, no sé qué, con qué luchas, con qué batallas, pero lo que hoy es una lucha,
para ti, mañana va a ser un testimonio para otros. Mañana otras personas serán avivadas su fe a través de lo que tú pasaste. Pero por el hecho de permanecer en Jesús, otros van a conocer también a ese Jesús que pueda afirmar sus pasos también. Por eso, recuerda que lo que hoy parece una lucha, mañana será un testimonio. Y aunque la fe se la va a probar siempre con fuego, o sea, la fe se la va a probar con las adversidades que tú y yo podamos pasar. Aunque la fe se la tenga que probar con fuego, tienes que saber que esa fe que es probada en el fuego es aquella que va a ser fortalecida en Jesús también. Por eso es que la Biblia dice: y cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, y no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti, porque yo soy tu Salvador. Aunque la fe es probada por el fuego, siempre se va a fortalecer con la presencia de Jesús. Por eso lo indicado es, cuando atravieses procesos, permanecer en Él, permanecer en su presencia, porque es donde te vas a fortalecer y vas a querer salir hacia adelante y vas a vencer, vas a hacerle frente a todo lo que venga, sabiendo que el autor y consumador de la fe es aquel que camina contigo y toma tu mano derecha y te dice: hey, tranquilo, yo te ayudo, no temas, no desmayes. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no solo que la fe empieza en nosotros, sino que la fe se fortalece y la fe, Jesús la ayuda a madurar. Pero también Jesús consuma nuestra fe con propósito y destino. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús consuma nuestra fe con propósito y destino. Recuerda el texto que leímos al inicio. Él es el autor y consumador de la fe. La palabra autor en el original significa el que abre camino. Pero Jesús no solo inicia y fortalece tu fe, Jesús lleva tu fe a una máxima expresión. ¿Sabes por qué? La palabra consumador que está en este texto que leímos, en el original griego, está como teleiotes en el original griego, y significa llevar a cabo algo a su cumplimiento perfecto. Llevar a cabo algo a su cumplimiento perfecto. Entonces, si me voy al original, y cuando dice la Biblia que Él es el autor y consumador de la fe, está hablando que Él es el que abre camino y el que lleva al cumplimiento perfecto mi vida. Ahora tiene todo más sentido. Ahora este texto tiene más sentido. Habla de llevar algo a cabo al cumplimiento perfecto. Por eso, la fe que ponemos en Jesús no es en vano. La fe que ponemos en Jesús tiene un final glorioso. Por eso, si tu fe está puesta en Jesús, tu final va a ser glorioso. Por eso es que hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que abre camino, pero también aquel que lleva al cumplimiento perfecto nuestra vida. Y aunque vivamos luchas, nuestra mirada debe estar puesta más allá de este mundo. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Por eso, estamos nosotros viviendo como Jesús desea que vivamos. Estamos viviendo como que estamos caminando direccionados hacia la meta eterna. Estamos nosotros así. Estamos viviendo hoy como alguien que camina hacia la meta eterna. ¿Ha puesto tu mirada en lo que se ve o en lo que Jesús te prometió? Lo que se ve quizás pueda ser desastroso hoy. Lo que se ve quizás pueda ser imposible hoy.
¿Tu mirada está puesta en lo que se ve o está puesta en lo que Jesús te prometió? Lo que Jesús te prometió quizás hoy físicamente no lo puedas ver, pero si te atreves a verlo con los ojos de la fe, entonces verás lo glorioso que Dios tiene para tu vida, la victoria que Dios tiene para tu vida, el final que Dios tiene para tu vida. Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:7 algo muy importante. 2 de Timoteo 4:7. Mira lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una promesa para todos nosotros. Él peleó la buena batalla y esperaba su corona. Sabía que había llevado su fe hasta el final con propósito. Él estaba para ser sacrificado. Pero qué hermoso sería llegar al final de nuestros días y decir, bueno, peleé la batalla. En una batalla hay muertos, heridos. En una batalla hay pérdidas. En una batalla hay un sinnúmero de cosas. Pero qué bueno sería decir, en esta vida peleé la batalla. Hoy estoy terminando mi carrera. Pero aunque peleé la batalla, hubieron pérdidas, hubieron tantas cosas que pasé, lo que siempre guardé fue la fe. Pablo dijo, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia, que me la dará el juez justo. Por eso no importa cómo comenzaste o cómo comiences, si es que decides comenzar el día de hoy. Lo importante es cómo vas a terminar si tu fe está puesta en Jesús. Y recuerda que el final es glorioso. Tu fe tiene una recompensa eterna. Tu fe nunca va a terminar quizás en derrota. Tu fe nunca va a terminar quizás avergonzada. Tu fe nunca va a terminar en dolor. Tu fe siempre va a terminar en gloria. Tu fe nunca va a terminar en derrota, sino siempre va a terminar en victoria. Y es lo que debemos tener en mente. Jesús nos asegura eso. Pero debemos decidir poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Jesús no es un personaje más de la historia de la fe. No, están los héroes de la fe, personajes que hablan de fe, que creyeron. Jesús no es un personaje más de la historia sobre la fe. Jesús es la misma historia, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es la misma historia, y es en aquel que tienes que tener puesta tu mirada. Jesús quiere comenzar la obra en ti. ¿Vas a seguir huyendo del llamado? ¿Vas a seguir huyendo de lo que Jesús quiere hacer? ¿O vas a asumir el reto y vas a decirle a Jesús, aquí estoy? Vamos hasta el final. Vamos a luchar hasta el final. Por eso, Jesús hoy te desafía a que camines con Él. Jesús hoy te desafía a que vivas para Él. Jesús hoy te desafía a que mires lo que Él prometió y no simplemente lo que tus ojos ven. Jesús te desafía en que en medio de las pruebas y procesos pongas la mirada en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que abre camino y el que lleva el cumplimiento perfecto tu vida. Se trata de Él. El decidir tener fe, el decidir creer fe. Y cierro con esto. El decidir tener fe no es saltar a un vacío. El decidir tener fe no es un simple salto al vacío. El decidir tener fe es saltar a los brazos de aquel que ya lo venció todo un día. Y te quiere llevar a que tú venzas también todos esos temores, esos miedos. Y venzas esas batallas que quizás se han levantado y están liberadas, quizás ahora en contra de tu vida.
La fe no es lanzarse al vacío. La fe es lanzarse a los brazos de aquel que ya lo venció todo un día.